Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión seguimos con la unidad 5 de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Mi nombre es Nubia María Llamas Bustamante. Estoy en quinto semestre, grupo Z. Y en la unidad 5 habla de diseños de experimentos. Vamos a empezar entonces con el tema. Diseño de experimentos. Un diseño de experimentos es una prueba o serie de pruebas en las cuales se introducen cambios deliberados en las variables de entrada que forman el proceso, de manera que sea posible observar e identificar las causas de los cambios en las variables de salida. Es bien importante las siguientes tres consideraciones, muy importante para el diseño de experimentos. En primer lugar, debemos utilizar la aleatorización para asignar a los sujetos de diferentes grupos. En segundo lugar, debemos utilizar la réplica al repetir el experimento en una cantidad suficiente de sujetos que permita observar los efectos de los tratamientos u otros factores. Y en tercer lugar, tenemos que controlar los efectos de las variables al utilizar técnicas como estudios ciegos y el diseño experimental completamente aleatorizado. En resumen de estas tres, es bien importante la aleatorización. Dice, aleatorizar previene contra la introducción de sesgo en el experimento. La aleatorización se utiliza cuando los sujetos se asignan a diferentes grupos mediante un proceso de selección aleatoria. La lógica de la aleatorización es el uso de la probabilidad como una forma de crear dos grupos similares. Esto explica las otras tres consideraciones anteriores. Aunque parece que no se debería dejar nada al azar en los experimentos, se ha visto que la aleatorización es un método sumamente eficaz para asignar sujetos a los grupos. La asignación de las unidades experimentales a los distintos tratamientos y el orden en el que se realizan los ensayos se determinan al azar. Igual, es un punto muy importante. Para realizar un experimento, tenemos en cuenta que el diseño de experimento es altamente efectivo para aquellos procesos que su rendimiento se ve afectado por varios factores. Con esta técnica se puede conseguir, entre otras cosas, mejorar el rendimiento de un proceso, reducir la variabilidad o los costos de producción, así como también aumentar la calidad de los productos o servicios. Como siempre sabemos, diseñar experimentos nos ayuda a estar dando ideas y sabemos que todas las herramientas que nos ofrece la estadística son para hacer más efectivo un proceso. Siempre nos ofrece esa facilidad, ¿no? Sabemos que mejorar el rendimiento de un proceso es lo que siempre buscan las empresas, o la reducción de costos, pues todas las empresas no lo piden, y estas herramientas son bien importantes en el diseño de experimento. Para esto utilizaremos unidades experimentales, lo que son personas, elementos físicos, etc. El factor, recuerden bien, el factor pues, es una variable controlable por el experimento. El variable de interés, que sería la variable de respuesta, que sería el punto más importante del experimento. También tenemos el error experimental o perturbación, variable no controlable por el experimentador. También tenemos el tamaño del experimento. Eso se refiere al número total de observaciones. Entonces, enlistemos otra vez. Tenemos las unidades experimentales, ¿no? Que sabemos que son personas, elementos físicos, etc. Tenemos el factor, que es la variable controlable en el experimento. Tenemos la variable de interés, que sería el factor más importante, la variable de respuesta.
También tenemos el error experimental o perturbación, que son cosas que no podemos controlar en un experimento, en un diseño de experimento. Y tenemos el tamaño del experimento, que sería nuestro número de observaciones. Para hacer un diseño de experimento debemos de seguir estos pasos básicos. En primer lugar, identificación del enunciado del problema. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, un enunciado claro del problema contribuye sustancialmente para alcanzar una mejor comprensión de los fenómenos bajo estudios y solución final del problema. 2. Elección de los factores, los niveles y los rangos. Ese es muy importante. Tenemos que elegir bien los factores, porque si no, no vamos a dar con el diseño correcto del experimento. Los factores pueden clasificarse en factores potenciales de diseño y factores perturbadores. Recuerden que los perturbadores son los que no podemos controlar. Selección de variables de respuesta. Ese es muy importante. El experimentador deberá tener la certeza de que la variable de respuesta proporciona en realidad información útil acerca del proceso que está bajo estudio. 4. Elección del diseño experimental. Implica la consideración del tamaño de la muestra, la selección de un orden de la corrida adecuada y la determinación de si entran en un juego o no la información de bloques u otras restricciones para la aleatorización. Esto es bien importante porque necesitamos escoger bien el tamaño de la muestra y el orden en el que lo estamos acomodando, porque de igual manera, si no elegimos de la manera correcta, el diseño experimental no va a funcionar. Realización del experimento. Esto se refiere a estar monitoreando el proceso para asegurar la ejecución conforme a la planeación. Conveniente realizar corridas piloto. Corridas piloto se refiere a las corridas de principio. 6. Análisis estadístico de los datos. Es muy útil presentar los resultados en forma de modelo empírico. 7. Conclusiones y recomendaciones. El experimentador debe sacar conclusiones prácticas y recomendar un curso de acción. Estas son las 7 pasos básicos para empezar un diseño de experimentos, y se los puedo explicar un poquito más adelante. Pero recuerden lo importante que es la identificación del enunciado del problema, la elección de factores, niveles y rangos, selección de variables de respuesta, la elección del diseño experimental, la realización en sí del experimento, el análisis estadístico de los datos y las conclusiones y recomendaciones que se hacen ya habiendo observado detenidamente todo el experimento. Enseguida vamos a ver estos mismos pasos que explicamos anteriormente, pero ya aplicados a un diseño de experimento. Aquí tenemos un pequeño ejemplo muy fácil, y nos dice el paso 1. Recuerden que el paso 1 era identificación del enunciado del problema, importantísimo en todo lo que tenga que ver con estadística. ¿Cómo es que interpretamos los datos? Porque dependiendo de la interpretación de los datos es cómo los vamos a acomodar. Y si no acomodamos bien nuestros datos, nunca nos van a salir las estadísticas correctamente. Entonces, aquí en este enunciado del problema nos dice: en una empresa de montaje trabajan 135 operarios que realizan un determinado trabajo. El trabajo lo vamos a determinar con T. La dirección de la empresa está interesada en conocer si influye el factor operario en la variable tiempo de realización del trabajo T. O sea, quiere decir que quieren saber si el mismo trabajo varía si lo hacen diferentes operadores. Eso es lo que nos quiere decir el problema. Y quieren hacer un experimento donde
agarran a 3 operadores diferentes haciendo el mismo trabajo y viendo la variación entre uno y otro en cuanto a tiempos. Dice, para ello se eligen 5 operarios al azar y se les controla el tiempo y minutos que tardan en realizar dicho trabajo en 10 ocasiones. Los resultados del experimento son los de la tabla adjunta, que es la que tenemos aquí a continuación. Nos dice la pregunta, ¿qué conclusiones se deducen en este experimento? Pues bien, aquí tenemos, bueno, mejor dicho, esto nos lleva al paso 2 de nuestro diseño de experimentos, que es la elección de factores, niveles y rangos. Recuerden que el problema nos dijo que la empresa eligió operadores, 5, bueno, aquí tengo 3, y que a los 3 los puso a hacer la misma operación, pero 10 veces. Y lo que quieren sacar con este diseño experimental es si realmente hay una variable en el tiempo de realización de este trabajo, tomando en cuenta a los 3 operadores realizando esa misma operación. Aquí está la tabla, tiempo de realización, operador 1, operador 2, operador 3, que son nuestros factores, nuestros niveles, y el rango por los tiempos. Aquí están los tiempos que realizaron cada quien. Y acá tenemos los máximos y los mínimos de tiempo por cada uno. Paso 3. Seleccione la variable de respuesta. Recuerden que aquí el problema lo que está buscando es cuánto tiempo se llevan en realizar cada operación, cada realización de trabajo. Entonces, deducimos que la variable de respuesta, lo que estamos buscando realmente es tiempo. Esta es nuestra variable de respuesta. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es usar Minitab y lo que hacemos es capturar todos nuestros datos. Tenemos operador 1 y sus tiempos, operador 2 y sus tiempos, operador 3 y sus tiempos. Y lo que vamos a hacer es irnos a estadísticas, DOE, factorial, y que nos pida crear un diseño factorial completo. Al poner nosotros al seguir esos pasos en Minitab, estamos seleccionando un diseño experimental. Aquí es como yo lo acomodé los datos. Si se fijan, es igual. Y al irnos a DOE, que es nuestro diseño de experimentos, nos arroja aquí los factores, las corridas, los bloques, paso 5. Realización del experimento. Análisis. Los puntos en color azul que tenemos aquí son aquellos que no tienen aquí nos dice, no tienen ningún efecto sobre la respuesta. Es decir, que no son importantes, sea cual sea el valor que tome tiempo en cualquiera de los 3 operadores, será el mismo, no afecta. O sea, que realmente no hay mucha diferencia y no es significativa la diferencia de tiempos entre operador y operador. En el análisis estadístico de los datos nos dice que los puntos en color guinda tienen efecto. Esto implica que en función del operador que coloquemos, la operación, el tiempo de operación será distinto. En este diagrama de Pareto de los efectos, esta gráfica nos muestra los defectos significativos y estos son aquellos que están sobrepasando la línea roja, lo que dice que el efecto principal es el A, B, C y después el BC y después el C.
Estos son los que sobrepasan la línea. Como pueden ver, tenemos varias herramientas para hacer un análisis estadístico. En este caso, pues usamos el Pareto, que ahí muestra fácilmente la diferencia que hay entre los defectos significativos. Otro análisis estadístico puede ser por medio de esta gráfica que nos arroja Minitab. Y de igual manera dice, en este caso lo que hace Minitab es representar el tiempo más bajo y el más alto. Solamente nos dice el máximo y el mínimo. Si recuerdan, al principio cuando aterrizamos el problema, sacamos lo que son los máximos y los mínimos. 75 para el operador 1, 79 para los 2, 85 para el 3. Esto mismo es lo que nos explica esta gráfica de Minitab, que como recuerdan es otra herramienta. Aquí están, miren. 75 el máximo, 67 el mínimo del operador 1. 79 el máximo, 69 el mínimo del operador 2. 84 y 71 el mínimo del operador 3. Vamos a ver si coinciden, como me lo arrojó Minitab. Aquí está, efectivamente, son los mismitos. Son los máximos y los mínimos. Otro análisis estadístico de los datos sería una gráfica de puntos. En esta gráfica es la interacción de los tiempos. Aquí nos muestra cómo el tiempo del operador 1 intersecta el tiempo del operador 2. Mejor dicho, no intersecta. Las interacciones de dos operadores de dos tiempos diferentes, lo que hacen en este caso es representar uno de estos tipos de factores en el eje horizontal del gráfico. Aquí nos dice el operador 2 con azul, el operador como máximo, operador 1, operador 2. Solamente nos muestra las interacciones. Como pueden ver, a lo largo de toda la unidad, el libro de Mario Triola ha sido un gran apoyo, ya que muestra muy detalladamente cómo usar Minitab, que es una de las grandes herramientas de estadística, y creo yo que es de las más básicas y las más fáciles y entendibles, y que nos ofrecen varios tipos de gráficos que son muy visualmente entendibles, y todas las unidades que hemos mirado en estadísticas nos arrojan a esto, a poder diseñar un experimento, ver un problema, ver la causa raíz, y a base a eso pensar cómo hacerle para mejorar, o si se puede quitar o eficientizar un problema, ¿no? Y esto es que usamos todos los demás unidades, todo lo que nos dejó de conocimiento, todas las demás unidades, y las unimos para llegar a esto, a un diseño de experimentos. Aquí en el diseño de experimentos nos pone todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder llegar a aterrizar un problema, saberlo manejar, saber identificar con qué tipo de herramienta lo vamos a usar, porque hay varias herramientas diferentes para cada problema, y a lo mejor todas nos van a llevar a la misma solución, pero algunos nos va a servir de mejor manera o más rápido. Necesitamos saber identificar cómo atacar esos problemas, y según a lo que yo entendía esta unidad, el diseño de experimentos es eso, es jugar con todos esos tipos de herramientas que tenemos, la observación, que es muy importante, y el saber interpretar, entenderle lo que realmente estamos buscando. Como dice ahí la variable de respuesta, es importante saber realmente qué es lo que estábamos buscando,
porque si no aterrizamos bien el meollo del asunto, no vamos a tener los resultados que esperamos de un diseño de experimentos. Pues bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Gracias.